Asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente. Considero que las disposiciones que actualmente están en vigencia en la Ley de Buró de Información Crediticia, la existencia en sí de los burós es necesaria. Esto no se contraviene en lo más mínimo con aquella instancia donde efectivamente discutimos y conversamos la necesidad de que la Superintendencia de Bancos en un momento dado vuelva a asumir ese rol de ser la central de información por autonomía la más importante dentro del sistema. Pero precisamente porque no funcionó adecuadamente en su momento, se tuvieron que instituir y autorizar de manera debida los Burós Nacional de Crédito, de Información Crediticia. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? En la propuesta original, eliminarlos. Nosotros, en el debate de la comisión, hemos considerado prácticamente por unanimidad que eliminarlos conlleva un grave riesgo, no para precautelar la relación crediticia desde el punto de vista de la banca ni del sector comercial, sino para precautelar una correcta equidad en el uso de la información que privilegie el acceso al crédito por un lado y que también, obviamente, con las debidas consideraciones que están incorporadas en esta ley, se precautele la integridad y el derecho debido a la información en función de una nueva Constitución. Este proyecto de ley reformatoria recoge e incide en una serie de preceptos. Tiene como fuente la Ley de Buró de Información de Créditos, la Ley General de Instituciones Financieras, la Declaración misma Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 7 establece que todos son iguales ante la ley, sin distinción, y tienen derecho a igual protección. Todos tienen derecho a una protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. Y el artículo 12, que dice que nadie será injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, etc. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 17 y 26 también hace una mención respecto al tema, y obviamente la Constitución Política de la República. Entonces, lejos ha estado la Comisión en el debate para este informe que se presenta hoy ante el Pleno, este informe de primer debate, lejos ha estado intentando vulnerar garantías que están en la Constitución y que obviamente nos toca precautelar a nosotros los asambleístas, precisamente en esa Constitución por la cual nosotros votamos allá en Montecristi. La intención del proyecto no es otra que manteniendo la vigencia de estos burós de información crediticia, se limite el abuso por el uso de la discrecionalidad que tienen a través de la ley vigente, que se dé la posibilidad que no solamente existan empresas privadas de buró, sino también existan la posibilidad de que hayan empresas públicas que ofrezcan esta información. El regular la permanencia efectivamente en la central de riesgos, que baje de 6 a 3 años, para que no exista prácticamente en el tema crediticio casi una cadena perpetua que ahí sí conlleva a prácticamente una extinción de vida financiera por parte de quienes quisieran acceder a los créditos, pero a los créditos indistintamente de los montos, porque esta es una reforma que busca precautelar el acceso al crédito, pero dentro del marco constitucional y el uso adecuado de la información. La gratuidad de esa información que ya está contemplada, pero que debe ser expresamente determinada. La eliminación de la calificación por adjetivos, por letras, por números o toda forma que finalmente ubica al ciudadano que quiere acceder a un crédito en una referencia literaria, ortográfica o una referencia numérica para de esa manera darle una categoría que le permita o no en un momento dado como referencia acceder o no a un crédito. La obligación de incluir en los reportes
información apropiada y positiva también de los clientes, no solamente una información negativa. La incorporación dentro de estos cuerpos legales de derechos y garantías constitucionales. Entonces la Comisión ha trabajado con seriedad. La Comisión viene debatiendo esto y en el informe, si no me equivoco, salvo un asambleísta ausente, de todas las bancadas se recoge el criterio positivo para este informe que hoy traemos ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Mis observaciones en particular, que además las ampliaré y las haré llegar por escrito al seno de mi propia comisión, tienen que ver en que dentro de ese ejercicio de mantener la gratuidad que está establecido en la ley, se debe aclarar, porque hay un par de artículos con una contradicción. La gratuidad debe ser en todos los casos cuando el titular de una relación crediticia exige esta información. Además, consideramos que si se prevé la creación de empresas públicas, habría que reformar el artículo 13 de la Ley de Burós y incorporar lo que viene a ser una infracción administrativa de ese servidor público en caso de estar incurso en un incumplimiento con lo que está aquí. Obviamente esa incursión no es otra cosa que la sanción de la destitución, que se incluya un artículo que elimine esta calificación por letras a la que hacía referencia, estos adjetivos, estos números, estos códigos, para ser consecuentes también con el enunciado y con los antecedentes que el mismo proyecto de ley proclama. Y finalmente, señor presidente, compañeros y compañeras, pensar en la incorporación de una disposición transitoria para que, una vez que entre en vigencia esta reforma legal, en un plazo perentorio, las bases de datos de los burós de créditos, en no más de 15 días, sean actualizadas con la nueva información. Esa información que, de acuerdo al proyecto, tiene que tener un antecedente histórico de no más de 3 años, porque cuidado sobre pretexto de los tiempos que se demoran en incorporar este tipo de cambios, se vaya otra vez a infringir los derechos de las personas. He concluido, señor presidente.